Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. Quien les habla, el profesor Ronaldo Gotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el fin del Imperio Napoleónico. El fin del Imperio Napoleónico llega pues con la batalla de Waterloo en el año de 1815. Entonces, en primera instancia debemos determinar qué fue la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo fue un enfrentamiento armado entre el ejército imperial francés de Napoleón Bonaparte y la Séptima Coalición. La Séptima Coalición es pues la continuación de la Sexta, ¿no? Que va a estar que va a ser formada en Viena en 1815, después pues de la vuelta de Napoleón a París, donde básicamente lo derribó nuevamente después de la batalla de Waterloo, ¿no? Entonces, las coaliciones, para entender un poco, se da el nombre a las alianzas formadas por las potencias europeas con el propósito de enfrentarse a la Revolución Francesa, así como a la hegemonía y la dominación napoleónica de aquella época, ¿no? Y debemos mencionar que fue Inglaterra la nación que va a desempeñar preponderantemente el papel en la formación de tales coaliciones, así como el logro de sus objetivos. El derrumbe del poder napoleónico, implacable enemiga del Gran Corso, aquella nación pues lo cambió, lo combatió con tenacidad inquebrantable, enemiga, ¿no? Inquebrantable hasta conseguir derrotar definitivamente, eclipsando así los sueños de la hegemonía universal de Napoleón Bonaparte, ¿no? Las coaliciones son pues primera, segunda, tercera, cuarta. Entonces, la batalla de Waterloo se da pues justamente en ese contexto, ¿no? Eh, que va a tener lugar, como ya le dije, los dije al inicio, en el 18 de junio de 1815, en las proximidades de la localidad de Waterloo, en Bélgica. En esta batalla se enfrentaron dos bandos. ¿Cuáles fueron esos dos bandos? Encontramos por un lado al Imperio Napoleónico y por el otro lado encontramos a la Séptima Coalición. En el Imperio Napoleónico, que estaba conformada por Francia bajo el mando de Napoleón Bonaparte, mientras que la Séptima Coalición era pues la alianza conformada entre Gran Bretaña, Suecia, Holanda, Prusia, Rusia, España y Alemania bajo el mando de Arthur Wellesley, ¿no? Entonces, esta pues la batalla de Waterloo es una batalla, un enfrentamiento entre dos bandos, el Imperio Napoleónico y la Séptima Coalición. ¿Qué es la Séptima Coalición? La Séptima Coalición es las alianzas que se van a hacer, alianzas europeas sobre todo, para poder hacer frente pues a la Revolución Francesa, para hacer frente a la hegemonía y la dominación napoleónica. Antes de entrar a hablar sobre las causas, me gustaría mencionarles que la batalla de Waterloo se mantuvo al corriente, eh, se va a mantener pues al corriente de la situación. Napoleón Bonaparte se va a mantener al corriente de la situación política de Francia y de Europa, ¿no? Que todavía pues estaba sediento, ¿no? Todavía de gloria y de dominio. No se resignó a su derrota, pues soñó con volver a ser el amo de Europa, ¿no? Entonces debió comenzar a recuperar su trono. La impopularidad de Luis XVIII va a facilitar el retorno de Napoleón a Francia. El 1 de marzo de 1815, después de burlar la vigilancia de las potencias aliadas, el Gran Corso pues consiguió
va a conseguir desembarcar en el territorio francés. Poco después va a ser pues su ingreso a la ciudad de París en medio de júbilo popular, ¿no? Mientras que Luis XVIII huyó a Bélgica. Napoleón permaneció en el poder solamente 100 días, a lo que se le conoce como los 100 días de Napoleón Bonaparte. Las potencias europeas le declaran fuera de la ley como enemigo y perturbador de la paz del mundo y se comprometieron a sí mismos a combatirlo hasta lograr su definitiva derrota. Y justamente, pues, esta declaración que va a ser desatada por la séptima coalición, va a provocar este enfrentamiento, ¿no? El imperio napoleónico y la séptima coalición. Ahora sí, entramos a ver las causas. Como causa principal de la batalla de Waterloo, podemos destacar su surgimiento dentro del tenso contexto en que se encontraba el territorio europeo de aquel entonces. Francia estaba pues al mando de Napoleón Bonaparte, quien había conquistado muchos territorios a través de todo el continente y tenía pues la intención de continuar agrandando su imperio. Ante estas conquistas y las inminentes guerras que provocaban, diversos países decidieron formar, a lo que ya les había mencionado, la séptima coalición, ¿no? La alianza entre los países europeos para hacerle frente al imperio napoleónico con el objetivo de derrotarlo. Finalmente, luego de que Napoleón rechazara rendirse y devolver las tierras, se llevó a cabo el enfrentamiento militar a lo que se conoce como la batalla de Waterloo y que está pues en Bélgica. Allí Bonaparte va a ser derrotado eh, por la séptima coalición. ¿No? Acto seguido de la batalla de Waterloo, los aliados van a movilizar grandes efectivos militares, pero principalmente la principal acción se va a librar en Waterloo, en Bélgica, ¿no? El 18 de julio de 1815, entre un ejército anglo-prusiano de 220.000 hombres al mando de Wellington y Blücher, respectivamente, y las tropas comandadas por Napoleón, que tenían pues un aproximado de 200.000 soldados, donde el triunfo favoreció a los primeros, es decir, a los anglo-prusianos. Napoleón derrotado abdicó entonces por segunda vez a la corona de Francia, ¿no? A esa se le conoce como la segunda abdicación. Trató luego de embarcarse rumbo a los Estados Unidos, pero al no conseguirlo, se entregó a los ingleses, quienes pues lo condujeron a la isla de la Santa Elena, lo que se conoce como en el Océano Atlántico, como un prisionero de guerra. Allí murió en el año de 1821 y pues el imperio y Napoleón habían llegado a su fin. Eso es como una introducción de lo que podemos hablar, ¿no? De lo que fue la batalla de Waterloo. Lo que debemos mencionar también es que esta batalla comprende, la batalla de Waterloo comprende el último conflicto armado de las guerras napoleónicas y tiene su origen de vuelta de Bonaparte al poder del imperio francés. Tras la reunión del Congreso de Viena en Austria, se decidió pues restablecer las fronteras europeas y organizar políticamente todo el continente, por lo cual se formó la alianza entre los países europeos llamada Séptima Coalición. Aunque Napoleón Bonaparte contaba pues con el apoyo de oficiales y soldados fieles al ejército imperial francés, no pudo evitar la unión de los ejércitos aliados. Es decir, recordemos que les había mencionado en la campaña de Rusia, había pues tenido un fracaso, entonces los aliados no le tenían mucha fe a Napoleón, entonces incluso los aliados pasan al otro bando, al bando enemigo.
Al verse acorralado, decidió tomar Bruselas y enfrentarse a la coalición. Sin embargo, fue derrotado por esta alianza, hecho que marcó el fin de su imperio. Lo que podemos hacer un análisis sobre la batalla de Waterloo, debemos tener en cuenta que Napoleón no deseaba la paz, pero los soberanos no quisieron ni aún negociar con él, o sea, es decir, que no quisieron negociar con Napoleón Bonaparte, ¿no? Ya que le habían declarado fuera de la ley como enemigo y perturbador del reposo del mundo, y se habían comprometido a poner en pie de guerra, 800.000 hombres y combatir hasta el completo exterminio del emperador. Obviamente, un ejército inglés al mando por Wellington y otro ejército prusiano al mando de Blücher formaban pues la vanguardia de la coalición en Bélgica, ¿no? Sus fuerzas reunidas se elevaban pues a 220.000 hombres. Napoleón resolvió ir a buscarlos, arrojarse sobre ellos y destruir eh, el uno, ir a destruir uno a uno, ¿no? Pero vamos a ver que Napoleón Bonaparte en ese proceso va a reunir 124.000 hombres. Atravesó el Sambre y el 16 de junio batió al ejército prusiano de Blücher en la batalla de Ligny, pero sin conseguir destruirlo completamente. Wellington pues había trincherado fuertemente al sur del pueblo de Waterloo sobre la meseta del monte de San Juan, interceptando el camino a Bruselas en Bélgica. Antes de entrar a hablar sobre las consecuencias, lo que debemos mencionar es que el 18 de junio de 1815 se libra la batalla, ¿no? La víspera pues había desencadenado una violenta tempestad, el suelo estaba empapado, los hombres calados de agua y arrastrando, según dice, pues un testigo o dos o tres libras de barro en los zapatos para dejar a sus tropas rendidas de fatiga, un poco más de reposo y sobre todo para que el suelo por el que la artillería no podía maniobrar tuviese tiempo de afirmarse un poco bajo los rayos del sol, fue preciso retardar el principio de la acción hasta la tarde. Este retardo, este retardo eh, perdió a Napoleón porque dejó tiempo a los prusianos de llegar al campo de batalla antes que el ejército fuese destruido. Debemos mencionar que en efecto los prusianos habían pues logrado escapar de un ejército francés que los perseguía y desde las 2 de la tarde 30.000 prusianos atacaban la derecha napoleónica, no como agotadas las fuerzas de hombres y caballos, fue preciso abandonar la meseta. Napoleón había tenido pues que emplear contra los prusianos casi toda su reserva de infantería. Rechazados los prusianos, el emperador va a intentar el ataque supremo con los batallones de la Guardia. A pesar de su intrepidez y su tenacidad, ¿no? Los infantes ingleses parecían a punto de ceder, pero en este momento decisivo entró en línea un segundo cuerpo prusiano. Estamos hablando que estaba liderado pues con Blücher. El ejército francés, extenuado y cargado constantemente por la caballería prusiana, se sobrecogió bruscamente de pánico, se declaró en derrota y fue perseguido y acuchillado por los prusianos, ¿no? Solamente y formada en cuadros, la guardia veterana permaneció inquebrantable en medio de aquella tempestad. 4 cuadrados, sordos, a todas las intimidaciones, eh, ¿no? Fueron completamente deshechos. Los dos batallones de granaderos, entre los distinguidos, casi la mitad de los hombres estaban pues condecorados, ¿no? Entonces, de esa forma se va a dar
lo que es el fin del imperio napoleónico. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias del imperio, ¿no? de la batalla de Waterloo? Primero, que Napoleón fue derrotado y exiliado a la isla de Santa Elena, donde luego moriría en 1821. De esa forma también se va a dar pues fin al imperio napoleónico y se va a dar lo que es la restauración de la monarquía francesa a la cual Napoleón había derrotado años anteriores. Las fronteras conquistadas por Napoleón Bonaparte volvieron a su estado anterior, es decir, se les devolvieron territorios arrebatados a diversos países de Europa. Y luego pues se da la finalización de las guerras napoleónicas, lo cual trajo un periodo de paz a Europa. Pero hablemos sobre la importancia de la batalla. La importancia de la batalla de Waterloo en la historia radica en haberle puesto un fin al periodo del imperio napoleónico y su hegemonía militar. Las fronteras se volvieron a su estado anterior y la política europea se restableció. Además, luego de la derrota del rey Luis XVIII, parecía pues imposible volver a implantar la monarquía en Francia, pero la batalla de Waterloo y la derrota de Napoleón lograron que el rey fuera restaurado junto con sus políticas. Entonces, de esa manera acaba pues ¿no? el imperio napoleónico. Entonces, una de las principales causas que podemos mencionar como final es la enemistad mortal con Inglaterra. Segundo, su agresión a España y Portugal. Tercero, la invasión que va a tener hacia Rusia en el año de 1812. Esas pues van a ser las principales causas por las cuales pues va a llevar a la destrucción del imperio napoleónico. Bueno chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en la siguiente semana.